¿Qué tal, iglesia? Gracias. Buen día a todos. Hoy seguimos en nuestra serie en la carta a los Efesios y hoy quiero que pensemos en lo que significa vivir una vida transformada por Cristo. No se trata una vida transformada por Cristo de cambiar solo ciertos comportamientos externos o de adquirir ciertos hábitos, de hacer un devocional, de orar antes de comer. Va mucho más allá. En Cristo no solo hacemos las cosas de manera diferente, sino que somos diferentes. Entonces, hemos sido llamados a dejar atrás nuestra vieja identidad y a descubrir quiénes somos ahora en Él, en Cristo. Entonces, recordad que, como os digo en cada predicación, todo lo que descubramos en Efesios lo vamos a descubrir en Cristo. Y ese es el título de nuestro sermón hoy, de nuestro mensaje hoy. Descubre tu identidad en Cristo. En Efesios 4, como ha leído nuestra hermana, el apóstol Pablo nos llama a vivir de forma diferente. Y nos recuerda que, aunque el mundo nos defina con etiquetas culturales, con etiquetas sociales o generacionales, la única etiqueta que realmente importa es que ahora somos cristianos. Esa es la etiqueta que en verdad nos define. Y en ese pasaje, Pablo nos exhorta, nos llama a no andar como los otros gentiles, a no andar como andábamos antes de conocer a Cristo, a dejar atrás la vieja vida. Pero fíjate, Pablo no lo hace motivándonos con un premio o asustándonos con un castigo, sino con un argumento mucho más poderoso. El cambio en nuestras vidas ocurre porque hemos recibido una nueva identidad. Esa es la razón de fondo. Entonces Pablo va a utilizar ejemplos prácticos para mostrarnos cómo esa nueva identidad que tenemos en Cristo va a afectar cada aspecto de nuestras vidas. Y no se trata solo de cosas superficiales, sino de un cambio profundo que afecta a nuestra forma de hablar, a nuestra forma incluso de perdonar, como dice el texto, ¿no? Y a lo largo de este mensaje pues vamos a profundizar cómo esa nueva identidad en Cristo impacta todo lo que somos, desde lo más superficial hasta lo más profundo. Así que vamos allá, ¿sí? En mi último mensaje, que no tienes por qué acordarte del título, pero yo te lo voy a recordar, se titulaba Descubre tu andar en Cristo. Y ahí comenzamos a explorar cómo las verdades teológicas que veíamos en Efesios, en la primera parte de Efesios, pues pasaban a la práctica, ¿no? O sea, esto que sabemos, ¿cómo es que se ve en nuestras vidas? Ahí empezamos a explorar eso, descubre tu andar en Cristo. Pero ahora Pablo pasa al siguiente nivel y ahora utiliza la perspectiva contraria. Nos dice cómo no debes andar. O sea, no cómo sí, sino cómo no debes andar. Y en resumen, no debes andar como los otros gentiles. Recuerda que en términos sencillos un gentil es uno que no es judío. Así que supongo que la mayoría de los que estamos aquí somos gentiles. Los efesios, a quienes Pablo escribe esta carta, pues igual que tú, igual que yo, pues vivían en una cultura que no estaba en sintonía con el Evangelio y tenían sus costumbres, sus formas de hacer, sus tradiciones, su estilo de vida que para nada tenía algo que ver con el Evangelio. Y aquí aparece una paradoja interesante. Pablo le pide a los gentiles, porque los efesios eran gentiles, y les pide que no vivan como gentiles. Entonces, eso traducido a nuestro idioma es como si yo os dijera, catalanes, no viváis como los otros catalanes. Básicamente es lo que les está diciendo. Catalanes, no viváis como los catalanes. ¿Cómo puede Pablo pedirle a los efesios que vivan o que se comporten como algo que no se comporte como lo que son en realidad, ¿no? Y el punto central es llevarlos a pensar cuál es su verdadera identidad, la más profunda. Si quizá su identidad puede encontrarse en una etiqueta mejor que la de gentil. Y aquí Pablo introduce la diferencia que marca un antes y un después, en el versículo 21. Fíjate, dice en el versículo 21,
si en verdad habéis oído, está hablando de Cristo, si en verdad le habéis oído, si habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad. Está hablando de un encuentro con Jesús. Si en verdad esto ha sucedido. Esa es la clave. Si has conocido verdaderamente a Cristo, entonces tu identidad ya no está definida por tu cultura, ni por tu trasfondo, ni por las etiquetas que el mundo te pueda poner. Tu identidad está definida por Cristo. Y eso lo cambia todo. Por lo tanto, pues aunque siguen siendo gentiles, porque no cambia su DNI, no cambia su lugar de nacimiento, Pablo les dice que ya no deben andar más como gentiles. Es decir, no deben vivir de acuerdo con los valores y con el estilo de vida de aquellos que no conocen a Dios. Y tú y yo, aunque también seamos gentiles como ellos, pues tampoco debemos vivir como los otros gentiles. Porque ahora, después de encontrarnos con Cristo, somos algo diferente. Tenemos una nueva identidad. Y ese es el corazón del mensaje de hoy, la nueva identidad que tenemos en Cristo. Ahora somos cristianos y esa es la etiqueta que mejor nos define. Piensa en esto, ¿qué etiqueta usarías para definirte a ti mismo? ¿Eres de la generación X? ¿De la Z? ¿Millennial? ¿Del baby boom? ¿Independentista? ¿Lo contrario? ¿Cuál es la etiqueta que más te define? La que da sentido, significado, valor a tu vida, con la que tú dices, esto es lo que yo soy. Pablo nos lleva a una reflexión más profunda, ¿no? ¿Has pensado en cuál es esa etiqueta que te definiría mejor a ti? Porque como los ejemplos que os he puesto, la sociedad muchas veces trata de definirnos con ese tipo de etiquetas, pero la realidad es que ninguna de ellas es tan significativa, ninguna de ellas es tan profunda y afecta tanto a nuestras vidas como la etiqueta de ser cristiano o no serlo. Cristiano es la única etiqueta que realmente importa, que realmente trasciende a las demás, porque nos define más allá de nuestro lugar de nacimiento, más allá de nuestros gustos o de nuestras ideologías políticas, más allá de nuestras preferencias sexuales. Nuestra verdadera identidad, lo que realmente somos, lo que debe marcar nuestro andar diario es si somos cristianos o no lo somos. Eso es lo que realmente da sentido e identidad a nuestras vidas. Y fíjate que aunque las circunstancias de los efesios que vivieron hace ya más de 2000 años en un sitio que está a miles de kilómetros de aquí, o sea, nuestra cultura, nuestro tiempo, en un sentido nada tiene que ver con el suyo y en otro sentido lo tiene todo que ver. Porque como Pablo dice, fíjate a dónde apunta Pablo, no es tan diferente la raíz del problema. La raíz de la vida gentil de hace 2000 años no es tan diferente como la raíz de la vida gentil de hoy en día, de los que viven sin Dios, quiero decir, ¿no? Él habla de qué cosas. No debéis andar como los otros gentiles. ¿Cómo andan esos otros gentiles? Pues dice Pablo, andan en la vanidad de la mente. Anda, ¿qué es andar en la vanidad de la mente? Pues con pensamientos que no son realistas, que están llenos de fantasía, de ilusión, viviendo, persiguiendo cosas que no son duraderas, sino que son perecederas y que tarde o temprano nos van a decepcionar, tipo el cuento de la lechera, ¿no? Como se dice, vivir con pájaros en la cabeza y haré esto, haré lo otro, y llega el día en que te vas y de qué vale todo lo que las cosas vanas que has perseguido. Eso no era tan diferente hace 2000 años de como es ahora. Otra cosa, dice Pablo, ellos viven con el entendimiento entenebrecido. Eso es estar en tinieblas espiritualmente, en completa oscuridad. Y tienen el entendimiento, lo tienen, no le pasa nada, pero es que está entenebrecido. O sea, es como si tú ves bien y te meten en una habitación a oscuras, pues ya no ves. A tus ojos físicamente no les pasa nada, igual que a su cabeza, igual que a su cerebro, no les pasa nada. Lo que le pasa es que están espiritualmente entenebrecidos, su entorno espiritual es de oscuridad, por eso no pueden ver. Pasaba entonces y pasa ahora. Dice Pablo, tienen una pérdida de la sensibilidad. Han perdido la sensibilidad. Cuando permanecemos en esa oscuridad y nos alejamos de Dios, llega un punto en que somos insensibles espiritualmente. Ya nos da igual. Somos incapaces
de pensar en las cosas espirituales. Y dice Pablo, ¿cómo viven? Se entregan a las pasiones. Finalmente, esa insensibilidad los lleva a una vida que se entrega a lo que sea que les apetezca, porque no tienen otro Dios en su vida que ellos mismos. Y eso no era tan diferente hace 2000 años como hoy en día. Así que, fíjate, puedes ver una progresión en estos pasos, donde vas como que una cosa te va conduciendo a la otra, desde la vanidad de la mente a la dureza de un corazón que ya no quiere saber nada de Dios. Y si te fijas, nuestras vidas no son tan diferentes de la vida de los efesios. Ellos compraban figuritas de la diosa Diana, ¿os acordáis? Y nosotros compramos la lotería. ¿Con qué esperanza? Exactamente con la misma, que la suerte nos acompañe y resuelva nuestros problemas. Cambian las circunstancias, cambian los escenarios, pero lo que hay en la base, la raíz, es exactamente la misma. Estamos expuestos a vivir persiguiendo ilusiones vanas, ilusiones vacías, y rechazamos a Dios porque no queremos que haya otro Dios en nuestra vida que nosotros mismos. Y hemos perdido la sensibilidad espiritual y vivimos persiguiendo las cosas que nos apetecen y no queremos que nadie nos juzgue por ello. ¿Te das cuenta? ¿Qué ha cambiado? No es tan diferente. Tú no vivas así. Como dice Pablo a los Efesios, tú no vivas así. Aunque tú seas un gentil, no vivas así. Aunque estés rodeado de gentiles. Porque vosotros, dice Pablo, no habéis aprendido así a Cristo. Esto no tiene nada que ver con el cristianismo. No os dejéis engañar. Si en verdad le habéis oído, si habéis sido enseñados por Él, conforme a la verdad que está en Cristo Jesús, entonces tenéis una nueva identidad. Ya no sois como los otros gentiles. Descubre tu identidad en Cristo. Y Pablo utiliza una metáfora que es sencilla, pero es muy ilustrativa de lo que debería ocurrir en nuestra vida al descubrir esa nueva identidad. Y dice Pablo, como eres una persona diferente, vístete diferente. ¿Sí? Es sencillo, es fácil de entender, ¿no? Eres una persona diferente, vístete diferente. La forma en que nos vestimos refleja nuestra identidad en el presente. No quiénes éramos. La forma en la que nos vestimos habla de quiénes somos hoy y de cómo somos hoy. Por eso, si tú vas al Corte Inglés, hay diferentes secciones de ropa. Ropa joven, ropa de adulto, ropa elegante, ropa deportiva, ropa de tallas grandes, ¿sí? Hay incluso secciones de marca. Tienes Jack & Jones, Tommy Hilfiger, Louis Vuitton. Y el punto es que la ropa que usamos define nuestra identidad, porque habla de quiénes somos y de cómo somos hoy. Fíjate, esa ropa habla de nuestra edad, habla de nuestros gustos, habla de lo que queremos aparentar, habla incluso de nuestra capacidad económica. ¿Te das cuenta? Nosotros como creyentes, ¿qué somos? Pues somos personas que nos hemos identificado con la muerte y con la resurrección de Cristo. Y eso significa que hemos muerto a nuestro yo para vivir para Cristo. Entonces, así como hay un momento en el que dejamos de usar ropa del pasado porque ya no nos va bien la talla, porque ya ese estilo no va con nosotros, porque ya nos sentimos raros si nos vestimos así, pues hay un momento en el que si entendemos que somos nuevas criaturas en Cristo, debemos vestirnos espiritualmente conforme a esa nueva identidad. Porque en un sentido, Cristo cambia nuestra talla, Cristo cambia nuestro estilo, nuestros gustos, incluso la forma en la que manejamos nuestra economía cambia. Entonces, aunque Cristo transforma todo, también hemos de reconocer la tensión en la que vivimos como creyentes, ¿no? La tensión de sentir esos buenos deseos nuevos y un cambio de vida que chocan con viejos deseos malos que aún laten en nuestra vida. Y convivimos en esa realidad. Utilizando la metáfora de Pablo, es como si quisiéramos ponernos la ropa de verano sin quitarnos la de invierno, ¿no? Por eso Pablo nos dice, despójate del viejo hombre, despójate del viejo hombre.
ese despojo no es algo que puedas hacer en un día. Hoy me despojo del viejo hombre y ya. No es algo, es un proceso. Es un proceso continuo en el que nos vamos quitando hoy la bufanda, mañana el abrigo y pasado la pulsera, quizá el anillo, pero te vas encontrando cosas de tu viejo hombre en tu vida. Y cuando tú y yo nos convertimos, yo creo que es como que nos matriculamos en la escuela de Cristo. Entramos en la escuela de Cristo. Pablo dice en el versículo 20, no habéis aprendido así a Cristo, vosotros. Lo cual muestra que estamos en un proceso de aprendizaje. A medida que aprendemos de Cristo, poco a poco, descubrimos áreas de nuestra vida de las que deberíamos despojarnos. Es como que mientras que caminamos con Él, el Espíritu Santo nos va mostrando viejas prendas, lo que os decía. Quizá al principio era muy evidente que te tenías que quitar el abrigo y hoy en día te das cuenta que aún tienes una pulsera. ¿Sí? Te vas despojando de cosas más sutiles, digamos. Al principio, la vida cristiana puede, quizá los cambios son más obvios, ¿no? Abandonar cosas que evidentemente son pecaminosas, evidentemente esto no casa con el Evangelio, pero conforme avanzas en ese proceso de aprender a Cristo, el Espíritu Santo pues te va mostrando áreas de tu vida que también necesitan ser redimidas y que quizá no son tan visibles ni tan evidentes, pero que a fin de cuentas forman parte de ese viejo hombre del que tenemos que despojarnos. Entonces, es un proceso, porque que vamos descubriendo a medida que profundizamos en nuestra identidad, nuestra nueva identidad en Cristo. Por eso a mí me gusta imaginar la santificación como un pastel cociéndose en un horno. Y ahora te explico esta metáfora un poco rara. Algunos cristianos, cuando piensan en la santificación, creo que a veces tenemos en la mente como una escalera espiritual, ¿no? Donde a medida que vamos creciendo en la fe, pues vamos subiendo peldaños espirituales y vamos alcanzando niveles más altos. Yo prefiero pensar en la santificación como si fuéramos un pastel que Dios mete en un horno. Y veréis por qué. Porque cuando tú metes un pastel en un horno, al principio la masa empieza como a inflarse, la textura va cambiando, los líquidos se empiezan a evaporar y es como que es muy evidente que ahí está pasando algo. Sí, es muy evidente. Pero conforme pasa el tiempo, eso se estabiliza y ya parece que no pasa nada, pero sí que está pasando. Se está cocinando por dentro. Y ya quizá no es tan visible para todo el mundo, pero ese pastel por dentro se está cocinando, hasta que llega al punto en el que el cocinero diga, ¡ay! Ahora está perfecto. Y yo creo que la santidad se entiende mejor desde esa perspectiva. Lo que os decía, a veces, al principio de la conversión sobre todo, es muy evidente que ahí está pasando algo. Pero luego pasa el tiempo y es como que dejan de pasar cosas. Pero no es que dejen de pasar cosas, es que están sucediendo, pero en un plano más profundo del corazón. Y ese proceso de despojarnos del viejo hombre, creo que funciona de esa forma. Quizá primero te quitas el abrigo y luego acabas quitándote un collarcito, cosas más pequeñas, pero que igualmente forman parte del viejo hombre. Fíjate, ahora en la última parte del capítulo 4 vamos a ver una sección muy práctica. Ahora vamos a ver ejemplos muy prácticos de la diferencia entre vivir como un gentil y como un creyente. Y el patrón que vamos a ver es muy sencillo. Antes vivía de esta manera, ahora vive de esta. Pero fíjate, no es simplemente moralismo, no es antes hacías esto, ahora haces esto. Siempre que Pablo da uno de esos ejemplos, tiene la capacidad de meter un matiz o un porqué que lo conecta con nuestra identidad como cristianos. O sea, no es que hagas esto y ahora haces esto, es que hay un porqué detrás, es que hay un matiz que está conectado a tu identidad en Cristo. Y eso es lo que vamos a ver. Fíjate, dice Pablo, desecha la mentira y usa la verdad, habla la verdad. ¿Qué es desechar?
Desechar es tirar, ¿no? Tirar algo, dejar de usarlo para siempre. Y está conectado con esa idea de despojarnos del viejo hombre. Tíralo. Pablo nos anima a ver la mentira como un desecho, como algo que debe ser descartado como basura. Debemos desechar la mentira y usar la verdad. Entonces tal vez tú pienses, bueno, y tampoco, ni aun cuando yo no era creyente, aún entonces yo no era un gran mentiroso, porque supongo que nadie se ve así a sí mismo, bueno, no sé que sea algo muy flagrante, ¿no? O seas un timador o algo así, nos cuesta vernos así, ¿no? A lo mejor por humildad, pues decimos, sí, yo también, pero creo que siempre hay un... La mentira es engañosa, pero es engañosa hasta para nosotros mismos. Y yo creo que aunque lo digamos con la boca chica, en verdad somos mentirosos y hemos sido mentirosos. Lo que os decía, es que mentir no es solo decir cosas falsas, es más que eso. Mentir también tiene que ver con tolerar un estilo de vida que distorsiona la realidad. Y os voy a poner algún ejemplo de eso. Vivimos en un mundo donde la mentira se usa cada día. Bueno, si estás piensa en tu trabajo, o sea, seguramente te salen los ejemplos así. Usamos la mentira para proteger nuestros intereses, para justificarnos, para ocultar nuestros errores. Y como cristianos, si te fijas, somos llamados a lo opuesto totalmente. No proteger nuestros intereses, sino los del otro. No camuflar nuestros errores, sino reconocerlos y confesarlos. No distorsionar la realidad para nuestro beneficio, sino asumir la verdad aunque eso vaya en contra de nuestro beneficio. Entonces no tiene sentido la mentira en la vida del cristiano, porque tus objetivos apuntan hacia otra dirección. La mentira puede ser muy sutil, porque a veces exageramos o minimizamos, y eso es mentir también, pero a veces exageramos o minimizamos la realidad pues para que se ajuste a lo que nosotros queremos, ya sea evadir la culpa o recibir un aplauso, no sé. Y no creo que haya nadie en este lugar que no haya exagerado o minimizado lo que ha hecho o lo que ha dejado de hacer alguna vez para evitar la culpa o para conseguir lo que quería conseguir. Supongo que si eres honesto se te ocurre algún ejemplo de tu vida. Pero fíjate lo que dice Pablo. Aquí es donde quiero apuntar. Desecha la mentira, usa la verdad, pero fíjate el matiz. Fíjate el argumento. No debes mentir, ¿por qué? Porque somos miembros de un mismo cuerpo. Esa es la razón. Y dices, ay, qué razón tan rara, ¿no? No mentir porque somos miembros, es como que... No acabo de ver la conexión aquí. La mentira daña nuestras relaciones. La mentira destruye la confianza que puedes tener en otra persona y eso debilita la unidad. La mentira es algo que usas en la relación con otras personas. Tú no utilizas la mentira para engañarte a ti mismo, ¿no? Porque, obvio, sería evidente que sabes lo que está pasando, ¿no? Entonces, el punto de Pablo es que no debemos usar la mentira en nuestras relaciones porque somos miembros de un mismo cuerpo y la mentira hace daño a la unidad. Porque tarde que temprano nos lastima, nos divide, nos hiere o destroza la confianza. Y la verdad, en cambio, construye unidad. La razón por la que yo puedo quitarme la careta y hablar la verdad con vosotros sin temor, sin miedo a parecer más débil o menos inteligente o menos maduro, es que poco me importa. Poco me importa que me veáis como alguien menos inteligente o poco me importa que me veáis como alguien menos maduro. Porque Dios no detesta a las personas que están en un proceso. Dios no detesta a las personas que reconocen sus faltas o sus carencias. Dios detesta a los que tratan de aparentar algo que no son, a los que tratan de fingir ser algo que no son, a los que
están dispuestos a ocultar la realidad con tal de mantener una posición. Y ese es el tipo de gente que al final acaba haciendo daño a la iglesia. Por eso el llamado de Pablo es: desecha la mentira y usa la verdad. No vivas como los otros gentiles. Si vas a ser más libre, ¿qué dijo Jesús? La verdad os hará libres, la mentira esclaviza. Yo no me imagino lo que tiene que ser vivir una doble vida o manteniendo una mentira. Yo pienso en un día mío cuando me levanto y la de cosas que tengo que hacer, lo último que se me ocurre es tener una doble vida. El trabajo que tiene que dar eso, o sea, ya desde el punto de perspectiva más egoísta que pueda ser. O sea, no, el día que yo tengo lo que me hace a mí falta tener que inventarme excusas y tener que... Madre mía, la mentira te esclaviza y la verdad te hace libre. Y si tú confías en Jesús y eso da paz a tu vida, pues tú puedes vivir en la verdad de una forma bastante agradable, diría yo. No me enrollo aquí más. Dice Pablo: airaos, pero sin pecar. Airaos, pero no pequéis. Eso quiere decir que se vale bufar. Como hace mi gato. Se vale resoplar, pero lo que no se vale es dar lugar al diablo. Eso no se vale. Déjame hacer un comentario breve sobre eso. Vivir como otros creyentes es muy hermoso, la vida en comunidad, pero tiene sus retos, porque somos como somos y a veces somos malos de aguantar, porque somos muy diferentes. Unos tienen poca paciencia y a otros les gustan mucho las bromas. Mala combinación. Unos son muy intelectuales y otros muy artistas. Mala combinación. Unos son muy pegajosos y otros son muy despegados. Mala combinación. En definitiva, somos diferentes. ¿Y sabes por qué? Porque el Señor no nos ha escogido como una élite, sino que nos ha escogido por gracia. No por cómo somos, sino a pesar de cómo somos. Si tú piensas en un seleccionador de fútbol, por ejemplo, sus jugadores son diferentes, seguro que cada uno tiene su personalidad y sus cosas, pero al fin de cuentas todos son los mejores. El mejor defensa, el mejor portero, el mejor delantero, y ahí cuando están juntos todo tiene sentido, ¿no? Porque son los seleccionados. Pero el Señor, cuando ha formado su iglesia, no ha cogido al mejor orador, el mejor cantante, el mejor oyente, el mejor barista de café. No, no. El Señor nos ha escogido por gracia, por amor. Y eso es hermoso, pero implica el reto de tener que convivir la fe con gente imperfecta, tan imperfecta como tú. Y hay momentos en los que podemos resoplar. Pero se puede hacer eso sin pecar, pero también hay una línea que no debemos cruzar, y es la línea de dar lugar al pecado. La línea de dar lugar a pensamientos o acciones que nos lleven al pecado. Y Pablo nos da un interesante límite. Y este es el matiz, lo que te conecta con la identidad en Cristo. Fíjate, no es solo no hagas esto, haz esto. Dice Pablo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir, no vivas como los gentiles. El creyente no se va a dormir sin solucionarlo. Arréglalo cuanto antes. No dejes que la bola se haga montaña. El Señor no detesta a los que se airan, a los que resoplan. El Señor detesta a los que explotan y a los que ya no controlan y hacen daño a los demás. Así que no dejes que el sol se ponga mientras acumulas ira, porque así viven los otros gentiles, pero no los cristianos. Los cristianos se despojan de la ira antes de dormir, ¿sí? Se quitan esa parte del viejo hombre, se despojan de la ira y se ponen el pijama de la gracia y se van a dormir con el pijama de la gracia y perdón. Dice Pablo una cosa más. El que robaba, que deje de hacerlo y que ahora trabaje. No es suficiente con dejar de hacer lo malo, robar, sino que hay que reemplazar eso con algo bueno, trabajar. Pero fíjate, aquí está el matiz otra vez, lo que te digo, que Pablo no nos dice solo deja de hacer esto y haz esto, sino fíjate el matiz, trabaja para poder compartir con el que tiene necesidad. Ahí hay un porqué más profundo. El propósito de ese cambio es, pasa de ser
alguien que toma a ser alguien que da. Quien antes robaba, que ya no robe más, sino que trabaje para mantenerse. Pero no solo para mantenerse, sino para ser una bendición para otros, para ayudar a los que están en necesidad y quizá evitar que esas personas tengan que llegar al punto que tú llegaste de tener que robar. ¿Te das cuenta? Ese cambio es radical. O sea, pasas de ser un ladrón egoísta a ser un donante generoso. Entonces, la persona que antes robaba, que antes era ladrón, al ser transformada, ahora no solo es que trabaje, sino que tiene la capacidad de levantar a otros que están en necesidad, reflejando así su identidad como cristiano y reflejando el corazón de Dios, quien trabaja para nuestro bien. El trabajo no es solo para el beneficio personal, sino para el bien común, de modo que nadie tenga que mendigar y que sentirse tentado a robar. Una cosa más, otro ejemplo, dice Pablo: ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, solo cosas edificantes. No es difícil entender que las palabras corrompidas pues no edifican, ¿no? O sea, ya sean groserías o insultos o palabras que están como cargadas de ira, ¿no? Cargadas de enfado. Esas palabras hacen daño y al final pues, alimentan el conflicto y las tensiones, ¿no? Pero Pablo nos llama a usar palabras que edifican, palabras que construyen y que fortalecen a quien sea que nos esté escuchando. Y eso va más allá de evitar decir cosas malas. Es un llamado a reflejar la nueva identidad que tenemos en Cristo, a través de nuestro lenguaje. Fíjate, las palabras que decimos revelan lo que hay en nuestro corazón. Si tú explotas en ira, pues estás reflejando que el corazón está muy enfadado. Y si tú explotas en gozo, pues estás reflejando, o en gratitud hacia una persona, estás reflejando lo que hay en tu corazón, ¿no? Jesús lo dijo mejor que yo. De la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, tus palabras tienen poder en el sentido de que tienen el poder de hacer daño a las personas o tienen el poder de hacer bien también. Tienen el poder de alentar a alguien, de animarlo, de consolarlo. Pues usa tus palabras así. Úsalas como herramientas de edificación. No acuses, no critiques de forma destructiva, no metas ahí el dedo en la llaga, no siembres sospecha. En lugar de eso, usa tu boca para construir. Aquí está el matiz, ese que os voy hablando en cada ejemplo. No es solo hace esto, deja de hacer esto, sino, fíjate el matiz, para dar gracia a los oyentes. Para dar gracia. Eso significa que nuestras palabras no solo debemos ser más amables, más educados, sino utilizar nuestras palabras para dar gracia a los oyentes. O sea, es como que nuestras palabras sean un canal de bendición hacia esa persona, de la gracia de Dios. Edificando, alentando y bendiciendo, pero en un sentido espiritual. O sea, no es solo ser amable, no es solo ser educado, es ser espiritualmente un canal de bendición para esa persona. Llegamos al último ejemplo que nos pone Pablo, y el más difícil. Perdona como Cristo te ha perdonado a ti. Pablo, antes de ese verso, nos llama a no entristecer al Espíritu Santo. Él dice: no entristezcáis al Espíritu Santo, despojaos de todo enojo, de toda ira, de toda gritería. Y esa instrucción de despojarnos de esas cosas está preparando el terreno de alguna forma para el siguiente paso. Perdona a otros de la misma forma que Cristo te ha perdonado a ti. Ese llamado al perdón es uno de los desafíos más difíciles, diría yo, del Evangelio, porque no es un perdón superficial, no es un perdón condicional, es un perdón que debe reflejar el perdón que Cristo nos ha dado a nosotros. Entonces, existen muchos tipos de perdón en el mundo, entre los otros gentiles. Algunos tipos de perdón simplemente pasan por alto la ofensa, pero no abordan el daño que realmente se ha causado. Otros perdonan, pero no olvidan.
y mantienen ahí el resentimiento en el corazón, ¿no? Otros perdonan, pero a cambio de algo, y piden como compensación para que te ganes ese perdón, ¿no? Pero Pablo deja claro que nuestro perdón no debe parecerse a esos tipos de perdón, que son humanos y que son limitados, sino que nuestro perdón debe parecerse al perdón de Cristo. Y eso pone el nivel muy alto, porque no se trata solo de dejar ir la ofensa, de olvidar, sino de imitar el perdón que hemos recibido en Cristo. Y el perdón que hemos recibido en Cristo es profundo, es transformador, es un amor que no guarda rencor, un amor que no pide compensación, un amor que no está ahí como en stand-by para recordarte los días que metas la pata. Cristo nos perdonó sin condiciones, cargó con nuestras ofensas y nos dio la oportunidad de comenzar de nuevo. El perdón de Cristo es restaurador y busca una reconciliación real. A veces nuestro perdón es simplemente, bueno, puedo estar en la misma sala, pero no te voy a hablar. Pero no te voy a mirar, no te voy a gritar, no te voy a meter la zancadilla cuando pases por al lado. Estás perdonado, pero vamos, eres poco menos que un jarrón ahí. El perdón de Cristo no es así. El perdón de Cristo nos sienta a su mesa. ¿Ves dónde está el listón? En lugar de ver el perdón de Cristo, o sea, ahora si te digo esto, tú me vas a decir, pues ya me rindo. Yo ahí no llego, ya te digo que yo ahí no llego. El perdón de Cristo no debe verse como un listón inalcanzable. En lugar de eso, creo que hemos de ver el perdón de Cristo como la motivación, como la fuente de nuestra motivación para poder perdonar a otros. O sea, en lugar de perdonar por deber, o sea, que Pablo dice que tengo que hacer esto, pues a ver, ya me buscaré la vida. No, perdonamos desde la gratitud que viene de reconocer cómo de grande es el perdón que nosotros hemos recibido en Cristo, que es mayor seguro que el que nosotros debemos conceder a nuestro prójimo. Entonces, como la parábola aquella, hombre, al que mucho se le ha perdonado, pues mucho puede perdonar, ¿no? O sea, cuando tú eres consciente de la ofensa que a ti se te perdona, es más fácil, se te hace más natural perdonar a otros. Entonces, este es el matiz aquí. Perdona como Cristo te ha perdonado. Cuando tú descubres tu identidad en Cristo y eres consciente de cuánto se te ha perdonado, ese perdón fluye mucho más natural, de manera que no veas este mandamiento como el listón inalcanzable, sino como la fuente de la motivación para poder perdonar a otros. El perdón no es algo que nosotros debemos o que podamos siquiera fabricar con nuestras propias fuerzas. Si consideramos nuestra identidad en Cristo, el perdón se vuelve un proceso mucho más natural. Aunque sigue siendo costoso, aunque sigue siendo difícil, pero es que nuestro perdón fue así también. Fue costoso y fue difícil, pero fue pleno y fue transformador. Y ese es el tipo de perdón que hemos de reflejar. Entonces, así es como todo se conecta, Iglesia. No se trata solo de cambios superficiales o de adquirir ciertos hábitos cristianos, sino se trata del resultado de algo más profundo. Ya no somos gentiles. Por tanto, no vivamos como viven los gentiles. Si en verdad le hemos oído, si en verdad estamos en la escuela de Cristo y estamos aprendiendo de Él, si en verdad estamos siendo transformados, somos llamados a vivir con una nueva identidad. En Cristo hemos cambiado la mentira por la verdad y hemos dejado atrás nuestra antigua forma de vivir y hemos sido revestidos con esa nueva identidad, con esas nuevas ropas. Nuestra vida ahora debe reflejar el carácter de Cristo, no el carácter de nuestro tiempo. Ya no andamos en la ignorancia, ya no andamos en la dureza de corazón, sino que nuestra oscuridad entenebrecida ha sido iluminada con su verdad y hemos sido renovados espiritualmente. Entonces, esa nueva identidad tiene que afectar a cada aspecto de nuestras vidas, desde las palabras que decimos hasta el perdón que concedemos a otro. Y a medida que somos renovados en Él, esa vida va a ir reflejando cada vez más su carácter.
Y precisamente es por eso, ¿no?, que Pablo escribe esta carta animándonos a descubrir nuestra identidad en Cristo. Cada día que caminamos con Cristo, descubrimos más sobre quiénes somos en Él, pero también descubrimos más de cuán lejos estábamos de Él. ¿Sí? A medida que creces espiritualmente, no solo conoces más del Señor, no solo conoces más sobre la obra que Él ha hecho por nosotros, no solo creces espiritualmente en el conocimiento bíblico, digamos, también creces en el conocimiento de ti mismo, de tu pecado, lo que te decías, vas afinando y vas reconociendo más pecado del que el primer día tú pensabas que tenías. Pero eso hace también que nuestra perspectiva de su amor se vuelva más grande y se vuelva más profundo y que de forma natural reflejemos más esa nueva identidad. Querida Iglesia, yo te invito a que esta semana no solo descubras, sino que abraces con todas tus fuerzas esa nueva identidad que tienes en Cristo. Permite que esa transformación se vea en tu vida, en cada acción, en cada palabra, y que tu vida sea un testimonio vivo de la gracia y del amor que has recibido. Que Cristo sea visto en ti no solo como un cambio externo, como algo accesorio, sino que sea visto en ti como una transformación profunda que tiene un impacto en las personas que te rodean. Vive la libertad y la verdad de quién eres en Cristo. Amén, Iglesia. Que así sea.